La historia de esa mañana, la que lo cambiaría todo para siempre, comenzó con una calma casi irreal en la suite nupcial del Hotel Grand Majestic. La luz de un sol tímido se filtraba por los ventanales, bañando la habitación en un resplandor dorado que hacía parecer sagrado cada objeto. Allí, colgado de una puerta de caoba, estaba el vestido de novia, una obra de arte en seda y encaje, blanco e inmaculado, esperando como una promesa silenciosa a punto de ser cumplida. El aire olía a una mezcla extraña pero perfecta, a los lirios frescos que adornaban cada rincón y al ligero químico de la laca para el cabello, una combinación que encapsulaba la pureza de la ocasión y la meticulosa preparación que había requerido. Desde abajo, muy a lo lejos, llegaba el murmullo apagado de los primeros invitados, una melodía lejana de risas y copas chocando que aún no había llegado hasta ella. Sentada frente a un espejo de marco dorado, Elena daba los toques finales a su maquillaje. Sus manos se movían con una precisión sorprendente, firmes y seguras, mientras aplicaba un delineador con un trazo perfecto. No había temblores, no había nerviosismo visible, solo la concentración de una artista completando su obra maestra. Para cualquiera que la viera en ese instante, parecería la imagen misma de la serenidad nupcial, una novia en completo control de sus emociones en el día más importante de su vida. Pero esa calma no era simple tranquilidad. Era el resultado de años de disciplina, de haber aprendido a reprimir sus propias tormentas internas para mantener la paz a su alrededor, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de su relación con Marcos. Este día era la culminación de todo. No solo de los meses de planificación de la boda, sino de los 5 años que había dedicado a construir una vida alrededor de él. Había moldeado sus sueños para que encajaran perfectamente en los de Marcos, como piezas de un rompecabezas, donde las suyas siempre eran secundarias, más pequeñas, diseñadas para realzar las de él. Silenció su deseo de estudiar un máster en el extranjero, para que él pudiera aceptar una promoción que lo anclaría a la ciudad. Celebró sus éxitos como si fueran suyos, sintiendo un orgullo genuino porque creía firmemente que su felicidad era la de él, y viceversa. Este matrimonio no era solo una unión de amor. Para ella, era la validación de cada sacrificio, la cosecha de todo lo que había sembrado con devoción incondicional. Recordó con una claridad abrumadora la tarde en que le ofrecieron aquella beca para estudiar en Barcelona. La carta había llegado con un sello oficial, y el corazón le había latido con una fuerza que casi había olvidado. Se imaginó paseando por las calles del barrio gótico, aprendiendo de los mejores en su campo, sintiendo esa independencia que secretamente anhelaba. Se lo contó a Marcos esa noche, con la carta temblando en sus manos. Él la escuchó con atención, la abrazó y le dijo que la apoyaría en lo que decidiera, pero su rostro mostraba una sombra de preocupación. Habló de lo difícil que sería la distancia, de cómo su propia carrera estaba despegando justo en ese momento y de cuánto la necesitaba a su lado. Elena vio su vulnerabilidad y en un acto de amor, o lo que ella creía que era amor, rompió la carta al día siguiente. No fue el único sacrificio. Poco a poco, su círculo de amigos se fue reduciendo, adaptándose a los gustos de Marcos. Su mejor amiga de la universidad, una chica de risa escandalosa y opiniones firmes, fue la primera en desaparecer. A Marcos no le gustaba. Decía que era una mala influencia, demasiado liberal. Elena discutió al principio, pero las tensiones que se creaban cada vez que planeaba verla se volvieron agotadoras. Dejó de llamarla, respondiendo a sus mensajes con evasivas, hasta que el silencio se instaló entre ellas. Hizo lo mismo con un primo al que adoraba, porque a Marcos le parecía poco ambicioso. Sin darse cuenta, había podado las ramas de su propia vida para que no le hicieran sombra a la de él, convencida de que un jardín compartido requería ese tipo de cuidados. Mirándose en el espejo, no veía a la mujer que había renunciado a tanto, sino a la que estaba a punto de ganarlo todo. Marcos era, a sus ojos, un hombre brillante, destinado al éxito, y ella era la compañera elegida para compartir ese viaje. Su ambición era magnética.
Y ella se había sentido atraída por esa fuerza, creyendo que su papel era ser el ancla, el puerto seguro al que él siempre podría regresar. Justificaba su egocentrismo como una consecuencia natural de su genialidad, su necesidad de control como una muestra de su capacidad de liderazgo. Había construido un pedestal tan alto para él que ya no podía ver sus defectos, solo la versión idealizada que ella misma había ayudado a esculpir con sus propias concesiones y su fe ciega. Un brillo especial iluminó sus ojos al aplicar la última capa de brillo labial. Era la mirada de alguien que ha esperado pacientemente en la orilla y finalmente ve su barco llegar a puerto. La felicidad, esa promesa abstracta por la que tanto había trabajado, se sentía tangible, casi al alcance de su mano. Se puso de pie y el costoso albornoz de seda se deslizó suavemente por su piel, un lujo que normalmente no se permitiría pero que formaba parte del paquete nupcial. Se sentía como en una película, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que merecía ese final feliz, ese guión perfecto donde todos sus esfuerzos finalmente serían recompensados con un amor eterno y una vida de ensueño. Fue un pensamiento repentino, un detalle que casi se le escapa en medio de la emoción: el broche. Su abuela se lo había dado a su madre, y su madre a ella, la noche anterior, con los ojos llenos de lágrimas. Algo antiguo, algo azul, algo prestado, había susurrado. El broche era su algo antiguo, una pequeña joya de plata y zafiros que representaba a las mujeres de su familia. Con el caos de los preparativos, se lo había encargado a Sofía, su dama de honor, y hasta esa mañana, su mejor amiga. Sofía lo había guardado en su bolso, prometiendo tenerlo listo para cuando llegara el momento de caminar hacia el altar. Necesitaba ese broche. Sentía que sin él, algo fundamental faltaría. Una ola de afecto la invadió. Quería ver a Marcos, aunque fuera un segundo, antes de que la vorágine de la ceremonia los separara hasta el «sí, quiero». Sería una pequeña sorpresa, un beso robado antes de convertirse en marido y mujer. Además, era muy probable que Sofía estuviera con él, ayudándolo con la corbata o simplemente calmando sus nervios. Podía matar 2 pájaros de un tiro, ver a su futuro esposo y recoger el broche de su amiga. La idea le pareció perfecta, una pequeña travesura romántica en medio de la formalidad del día. Sonrió para sí misma, sintiéndose como una niña a punto de cometer una dulce fechoría, completamente ajena al horror que le esperaba. Se levantó de la silla de terciopelo y la decisión fue instantánea. No se molestó en ponerse las zapatillas. Caminó descalza, sintiendo el mármol frío y liso bajo las plantas de sus pies. Una sensación que la conectaba con la tierra, que la hacía sentirse real en medio de tanto ensueño. Abrió silenciosamente la puerta de su suite y se asomó al pasillo. Estaba desierto y silencioso, alfombrado en un tono carmesí que parecía un camino ceremonial. Se sentía ligera, casi flotando, mientras avanzaba por ese corredor que, en su mente, la conducía directamente hacia el comienzo de su nueva vida. No podía saber que, en realidad, estaba caminando hacia el final de la vida que conocía y hacia la devastadora revelación que la haría renacer de sus propias cenizas. El pasillo era largo, y cada paso que daba sobre la alfombra de felpa ahogaba el sonido de sus pisadas, creando una atmósfera de irrealidad. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes abstractos que nunca antes había notado, manchas de colores que hoy parecían vibrar con una energía extraña. En su mente, repasaba la sonrisa de Marcos esa misma semana, cuando le aseguró que casarse con ella era la mejor decisión de su vida. Se imaginaba su rostro de sorpresa al verla entrar, la forma en que sus ojos se iluminarían. Ese pequeño instante de felicidad robada era todo lo que buscaba. Un último recuerdo de ellos dos como novios, antes de convertirse en esposos, sellando un capítulo de sus vidas con un gesto espontáneo y lleno de amor. Llegó a la puerta de la suite 712. El número, grabado en una placa de latón brillante, pareció mirarla con solemnidad. Levantó la mano, los nudillos preparados para dar 2 toques suaves, pero algo la detuvo. La puerta no estaba completamente cerrada. Había una pequeña rendija,
un espacio de apenas un par de centímetros que rompía la perfecta simetría de la madera. Le pareció extraño, pero no alarmante. Quizás el botones había estado allí, o Marcos había salido y entrado con prisas. Su mente, programada para encontrar la explicación más inocente y lógica, no le dio mayor importancia al detalle. Simplemente asumió que había sido un descuido en medio del ajetreo de la mañana. Justo cuando su mano se movía para empujar la puerta, un sonido llegó desde el interior. No era una conversación, ni el sonido del televisor. Era algo mucho más orgánico, más íntimo, un suspiro, un jadeo suave y contenido que flotó en el aire y le erizó la piel de los brazos. Su cerebro intentó procesarlo, buscarle un contexto. ¿Estaría Marcos haciendo ejercicio para calmar los nervios? ¿Se habría lastimado con algo? Pero el sonido tenía una cadencia inconfundible, una nota de placer que no encajaba con ninguna explicación lógica. Una pequeña semilla de inquietud, fría y afilada, se plantó en su estómago, aunque todavía se negaba a reconocer qué era. Un instinto primario, más allá del pensamiento consciente, se apoderó de ella. En lugar de llamar su nombre en voz alta, como habría hecho en cualquier otro momento, el silencio se convirtió en su única opción. Su corazón, que hasta hace un segundo latía con una calma feliz, empezó a acelerar su ritmo con una premonición sorda. Con una lentitud que le pareció eterna, empujó la puerta. Esta se deslizó hacia adentro sobre sus goznes perfectamente engrasados, sin emitir un solo quejido, abriendo su campo de visión milímetro a milímetro. Elena contuvo la respiración, asomándose al interior como si estuviera espiando un mundo que no le pertenecía, sin saber cuán cierta era esa sensación. Lo primero que vieron sus ojos no fue a las personas. Fue un objeto, un trozo de tela que no debería estar allí. El vestido de Sofía. El vestido de dama de honor de color rosa pálido que habían elegido juntas después de visitar 10 tiendas, yacía en el suelo como una piel desechada. Estaba arrugado, abandonado junto a la chaqueta negra del smoking de Marcos. Las dos prendas, una al lado de la otra, formaban una naturaleza muerta de la traición. Su mente conectó los puntos con una velocidad terrorífica. El vestido de Sofía, el smoking de Marcos, en el suelo, juntos. La conclusión era tan monstruosa, tan imposible, que su cerebro se negó a aceptarla del todo, aferrándose a un último hilo de incredulidad. Entonces levantó la vista, y el mundo se detuvo. El tiempo se congeló, y el aire se volvió denso y pesado, imposible de respirar. Allí, en la cama que se suponía que era el lecho de descanso de su futuro esposo, estaban ellos, Marcos y Sofía. La imagen se grabó en su retina con la brutalidad de un relámpago, iluminando cada detalle con una claridad insoportable. No había espacio para la duda, ni para las malas interpretaciones. La luz de la mañana, que en su propia habitación parecía una bendición, aquí actuaba como el foco de un interrogatorio, exponiendo la grotesca verdad de sus cuerpos entrelazados. La escena no era erótica, era un cuadro violento, una profanación enmarcada por la promesa del día de su boda. De su garganta no salió ningún sonido, ni un grito, ni un sollozo, ni siquiera un jadeo audible. El shock fue tan absoluto que le robó el aliento y la voz, dejándola paralizada en el umbral, como una estatua de sal. El único sonido en todo el universo era el latido de su propio corazón. Un tambor furioso y descontrolado que martilleaba contra sus costillas, ahogando cualquier otro estímulo. Ellos no la vieron. Estaban completamente absortos en su propio mundo, ajenos a la espectadora silenciosa que presenciaba la demolición en vivo y en directo de su existencia. Elena se convirtió en un fantasma en su propia historia, una presencia invisible viendo cómo su vida era profanada. Durante una fracción de segundo, sus ojos se clavaron en el rostro de Marcos. Buscó algo, cualquier cosa, una señal de conflicto, de arrepentimiento, de haberse visto arrastrado a una situación que no deseaba. Pero no encontró nada de eso. Vio a un hombre completamente entregado al momento,
Su expresión era la de un extraño, absorto en su propio placer. Y en ese instante, comprendió la verdad más dolorosa de todas. El hombre con el que se iba a casar no existía. Era una construcción, un ideal que ella había fabricado en su mente. El hombre real estaba en esa cama, y ella no lo conocía en absoluto. Esa comprensión fue un golpe separado, más profundo y devastador que la infidelidad misma. Luego, su mirada se posó en Sofía. Sofía, su amiga del alma, su hermana elegida, la mujer que había estado a su lado en cada crisis y en cada celebración desde que eran niñas. Recordó un destello de memoria. Sofía ayudándola a elegir el menú de la boda, riendo mientras probaban los pasteles. Sofía abrazándola la noche en que Marcos le propuso matrimonio, llorando de felicidad por ella. Esos recuerdos, antes tan preciados, ahora se sentían como veneno, cada uno una mentira más en una larga cadena de engaños. La traición de un amante era una herida profunda, pero la traición de la persona en la que más confiaba en el mundo era un cataclismo que arrasaba con los cimientos de toda su realidad. Con un movimiento casi imperceptible, retrocedió. Su cuerpo actuó por instinto de supervivencia, alejándola de la escena del crimen. Dejó que la puerta volviera a su posición original, casi cerrada, ocultando de nuevo el horror. Ya estaba otra vez en el pasillo, pero el espacio había cambiado. La alfombra carmesí ahora parecía manchada de sangre. El silencio ya no era pacífico, sino asfixiante. Apoyó la espalda contra la pared fría del corredor, y la sensación del yeso helado contra la fina seda de su albornoz fue lo único que la mantuvo en pie. El mundo se inclinaba peligrosamente, y una ola de fuego, la pura humillación, le subió por el cuello y le quemó la cara con una intensidad insoportable. El aire pareció volverse espeso, denso e irrespirable. Elena sintió cómo sus pulmones se contraían, luchando por una bocanada de oxígeno que no llegaba. Sus rodillas cedieron sin previo aviso, y se deslizó por la pared. El suave susurro de la seda contra el yeso fue el único sonido que marcó su descenso. Terminó acurrucada en el suelo, hecha un ovillo sobre la alfombra, como si intentara hacerse lo más pequeña posible para desaparecer del mundo. Un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo, una convulsión violenta que nacía en lo más profundo de su ser y sacudía cada uno de sus músculos, una reacción primitiva de su sistema nervioso ante un trauma demasiado grande para ser procesado. Los sonidos del hotel, antes imperceptibles, ahora la asaltaban con una claridad brutal. El lejano tintineo del ascensor al llegar a un piso, el zumbido constante y monótono del aire acondicionado, la risa de una mujer que pasaba por el otro extremo del pasillo. Cada sonido era una aguja que se clavaba en su conciencia, recordándole que el mundo seguía girando, indiferente a su catástrofe personal. La música de la celebración, que se filtraba débilmente desde el vestíbulo, era la peor tortura de todas. Cada nota festiva era una burla, una banda sonora cruel para la escena más humillante y dolorosa de toda su vida. La mezcla de olores que antes le había parecido la esencia de su felicidad, ahora se había convertido en un cóctel nauseabundo. El aroma de los lirios que llegaba desde su propia suite, ahora abierta y desolada, le revolvía el estómago, asociándolo para siempre con el hedor de la traición. Sentía un sabor metálico en la boca, el gusto del pánico puro. Se abrazó a sí misma con una fuerza desesperada, clavando los dedos en sus propios brazos como si intentara evitar que su cuerpo se desintegrara allí mismo, en el suelo de ese pasillo anónimo. Era un intento inútil de contener la fractura que se extendía por su interior, rompiéndola en 1000 pedazos. Las memorias, antes su refugio más seguro, se convirtieron en sus peores verdugos. La imagen de Marcos arrodillado en la arena de una playa al atardecer, pidiéndole que se casara con él, apareció en su mente con una nitidez dolorosa. Recordó el brillo de sus ojos, la emoción en su voz, el peso del anillo en su dedo. Pero ahora la escena estaba corrupta. En su mente veía la misma imagen, pero distorsionada. La sombra de Sofía estaba detrás de ellos, sonriendo con complicidad,
una espectadora silenciosa de una farsa bien orquestada. Cada recuerdo feliz se pudría al instante, transformándose en una prueba más de su propia e infinita estupidez. Luego vino el recuerdo de Sofía. Una noche, hacía apenas unos meses, Elena le había confesado sus miedos sobre el matrimonio, sobre si estaba haciendo lo correcto. Sofía la había tomado de la mano, la había mirado a los ojos y le había dicho con una convicción absoluta: «Elena, Marcos te adora. Es el hombre de tu vida. No tengas ninguna duda». Recordó cómo esas palabras la habían calmado, cómo la confianza en su amiga había disipado sus inseguridades. Ahora, esa misma escena se repetía en su cabeza como una película de terror. Cada palabra de consuelo era una mentira, cada gesto de apoyo una puñalada por la espalda. Su amistad no era un santuario, era un teatro de operaciones. Un dolor agudo y punzante le atravesó el pecho. No era una metáfora poética, era una sensación física, tan real y violenta que por un instante pensó que estaba sufriendo un infarto. El dolor le cortaba la respiración, haciendo de cada inhalación un esfuerzo consciente y agónico. Se llevó una mano al esternón, presionando con fuerza como si pudiera extirpar físicamente la fuente de su sufrimiento. Pero el dolor no estaba en la superficie. Estaba alojado en su interior, una bestia con garras que se alimentaba de su conmoción y de los restos de su corazón destrozado, creciendo con cada latido. Y entonces, la humillación la golpeó con la fuerza de una marea. Pensó en los 200 invitados que estaban abajo. Pensó en sus padres, sus rostros radiantes de orgullo. En los padres de Marcos, que la habían acogido como a una hija. En todos sus amigos y familiares, que habían viajado desde lejos para celebrar una historia de amor que era una mentira podrida. La imagen de todos ellos, sonriendo, brindando por su felicidad, mientras ella estaba rota en el suelo de un pasillo, fue una nueva forma de tortura. Se sintió como el payaso de la fiesta, la protagonista involuntaria de una broma cósmica y cruel de la que todo el mundo era partícipe menos ella. ¿Cómo no lo vi?, se preguntó en un susurro silencioso y desesperado. La pregunta rebotaba en las paredes de su cráneo, una y otra vez. Su mente se convirtió en un archivo frenético, buscando pruebas, pistas que debió haber ignorado. Esa vez que Marcos y Sofía se quedaron hablando hasta tarde en la cocina, después de que ella se fuera a dormir. Las bromas internas que nunca entendió del todo. La forma en que se miraban a veces. Una conexión demasiado rápida, demasiado intensa. Las señales habían estado allí, diminutas banderas rojas ondeando en la periferia de su visión, pero ella las había ignorado, demasiado ocupada en creer en el cuento de hadas que se había contado a sí misma. Finalmente, las lágrimas llegaron. No fue un llanto ruidoso y liberador, sino un torrente silencioso y caliente que se deslizó por sus mejillas, dejando surcos fríos sobre su piel ardiente. No eran lágrimas de rabia, todavía no. Eran lágrimas de duelo. Lloraba por la mujer que había sido hacía apenas 10 minutos. Feliz, ilusionada, con toda una vida de promesas por delante. Lloraba por su propia ingenuidad, por la fe ciega que había depositado en las dos personas equivocadas. Era el luto por una vida que había resultado ser un espejismo, y por la persona que había muerto en ese mismo pasillo al empujar una puerta. Allí, en el suelo frío del hotel, alcanzó el fondo, el punto más bajo y oscuro de su existencia. No había futuro, porque el que había planeado meticulosamente era una farsa. No había pasado, porque cada recuerdo estaba ahora manchado de mentiras. Y ciertamente no había presente, solo un vacío inmenso y ensordecedor que amenazaba con devorarla por completo. El amor, la amistad, la confianza. Todos los pilares que sostenían su mundo se habían derrumbado simultáneamente. Estaba completamente sola, rodeada por los escombros de una vida que había construido con sus propias manos y que ahora yacía en ruinas a su alrededor. No se sabe cuánto tiempo permaneció así, un bulto de miseria en la alfombra carmesí. Pudieron ser minutos o una eternidad. Pero, gradualmente, el torrente de lágrimas comenzó a disminuir hasta convertirse en un goteo esporádico.
El terremoto de emociones que la había sacudido hasta los cimientos empezó a calmarse, no dejando paz a su paso, sino un vacío helado y desolador. Era un silencio post-destrucción, el tipo de quietud que se encuentra en un campo de batalla después de que la lucha ha terminado y solo quedan los escombros. Y fue en ese silencio, en esa nada absoluta, donde algo nuevo, algo completamente inesperado, comenzó a germinar. Lentamente, como si sus músculos estuvieran hechos de plomo, levantó la cabeza. Su mirada, vacía y desenfocada, se encontró con su propio reflejo en un gran espejo con marco de bronce que colgaba en la pared opuesta. La imagen que le devolvió era la de una extraña, una mujer con el rostro hinchado, surcado por ríos negros de rímel corrido. El costoso albornoz de seda estaba arrugado, y su cabello, antes perfectamente peinado, comenzaba a soltarse en mechones rebeldes. Era el retrato de la devastación, una imagen patética y rota que encarnaba el cliché de la mujer despreciada. Por un largo momento, sintió una oleada de lástima por esa mujer en el espejo. Pobre tonta, pobre ingenua que había entregado su corazón, su alma y sus sueños a las dos personas menos indicadas del planeta. Vio a la víctima perfecta, a la chica que siempre ponía a los demás primero, la que creía en la bondad y en las promesas, y que ahora pagaba el precio más alto por su fe. Ese sentimiento de autocompasión fue abrumador, un último y cálido abrazo a la Helena que había sido, la última lágrima derramada por la mujer que ya nunca más volvería a ser. Pero entonces, mientras seguía observando su propio rostro desfigurado por el dolor, algo cambió. La lástima empezó a agriarse, a transformarse en algo mucho más cáustico y potente. Nació como una chispa en las profundidades de su estómago, una brasa solitaria que se negaba a extinguirse entre las cenizas de su desesperación. No era esperanza, ni resiliencia, era rabia, una furia pura, blanca y caliente que comenzó a ascender por su garganta, quemando a su paso los últimos vestigios de tristeza y reemplazándolos con una energía cruda y poderosa que nunca antes había sentido en su vida. Y con la rabia, vino una claridad tan afilada como el borde de un cristal roto. Volvió a mirar su reflejo, pero esta vez, su percepción fue diferente. Ya no veía solo a la mujer que había sido traicionada. Veía a la mujer que había permitido que sucediera. Vio a la persona que había ignorado su propia intuición, que había aceptado excusas inaceptables, que había encogido sus propias ambiciones para no intimidar a un hombre con un ego frágil. La culpa, que antes había dirigido hacia adentro en forma de autocompasión, ahora giraba 180 grados y se convertía en una acusación directa, un dedo señalando a los verdaderos culpables de ese desastre. El cambio interno se manifestó físicamente. El temblor que la había sacudido se detuvo de golpe, reemplazado por una quietud tensa y controlada. Sus músculos se endurecieron. Apoyando una mano en la pared, se impulsó hacia arriba, poniéndose de pie en un movimiento lento pero firme. Ya no había debilidad en su postura. Se irguió, y aunque sus piernas todavía se sentían inestables, su espalda estaba recta. Su columna vertebral se había convertido en una barra de acero. El acto de levantarse del suelo fue simbólico. Se estaba negando a permanecer derrotada. Caminó los pocos pasos que la separaban del espejo y se plantó frente a él. Se miró directamente a los ojos, a través del desastre del maquillaje. Su rostro seguía siendo el de una mujer con el corazón roto, pero su mirada había sufrido una metamorfosis completa. El dolor seguía allí, visible, pero ahora estaba contenido, encapsulado en una capa de hielo. La tristeza se había cristalizado en una determinación implacable. Ya no veía a una novia abandonada. Veía a una guerrera evaluando sus heridas y planeando el contraataque. Una mujer que había sido empujada al límite y había descubierto que su límite era mucho más lejano de lo que jamás había imaginado. La decisión se tomó en el silencio de su mente, de forma instantánea e irrevocable. Se limpió las lágrimas restantes con el dorso de la mano. El gesto no fue delicado ni frágil. Fue brusco, práctico.
como el de alguien que se limpia el polvo para ponerse a trabajar. No les daría la satisfacción de verla destruida. No tendrían ese poder. Le habían robado su boda, su pasado y a su mejor amiga. No se quedarían también con su futuro. No se quedarían con su dignidad. La batalla estaba perdida, pero la guerra, se dio cuenta en ese preciso instante, acababa de empezar. Su mente, que minutos antes era un torbellino caótico de dolor, se volvió aterradoramente lúcida. La rabia no la cegó. Al contrario, le proporcionó un enfoque absoluto. Descartó de inmediato la idea de una confrontación. Bajar a la habitación y gritarles solo la haría parecer la histérica, la loca, dándoles a ellos el papel de víctimas de su arrebato. Su venganza, o más bien, su justicia, no sería un acto pasional, sería un movimiento estratégico, frío, calculado y ejecutado con la precisión de un cirujano. Y de repente, recordó el arma perfecta, el secreto. Ese oscuro secreto profesional de Marcos que ella conocía mejor que nadie. Un fraude relacionado con sus finanzas, un atajo ilegal que él había tomado para asegurar un gran proyecto para su empresa. Se lo había confesado una noche, entre susurros, confiando en su lealtad incondicional para guardar silencio. Ella no solo había guardado silencio, sino que le había ayudado a ocultar algunas de las pruebas, convencida de que era su deber como pareja protegerlo. Esa información, que una vez fue el símbolo de su complicidad y lealtad, se transformó en su mente. Ya no era una carga que debía proteger, era una llave, y estaba a punto de usarla para demoler el castillo de naipes que era la vida de Marcos. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su suite. Recorrió el mismo pasillo que minutos antes la había visto flotar en una nube de ilusión, pero ahora lo pisaba con una gravedad completamente diferente. Sus pies descalzos ya no se sentían ligeros sobre la alfombra, ahora se hundían en ella con cada paso, firmes, deliberados, como los de una depredadora que vuelve a su guarida. Los cuadros abstractos de las paredes, antes simples manchas de color, ahora le parecían explosiones de violencia y caos contenidas en un marco, un reflejo perfecto de la furia controlada que ardía en su interior. Ya no era una víctima huyendo de la escena del crimen, era una jueza caminando hacia su tribunal. Al entrar en su propia suite, el contraste fue casi una agresión física. La habitación seguía impecable, bañada en esa misma luz dorada y pura. El vestido de novia todavía colgaba de la puerta, pero ahora le pareció un disfraz, el uniforme de una tonta. Lo miró no con tristeza, sino con un desdén frío, como si fuera el vestigio de una vida que le pertenecía a otra persona. El perfume de los lirios seguía flotando en el aire, pero ya no le provocaba náuseas ni nostalgia. Simplemente estaba ahí, un hecho neutro en un entorno que había perdido todo su significado emocional. Se había desconectado por completo de la escena. Su primer acto fue caminar directamente hacia la puerta y girar el cerrojo. El sonido metálico del pestillo al encajar en su lugar resonó en la habitación silenciosa con una contundencia brutal. Fue un acto deliberado, cargado de simbolismo. Estaba sellando esa habitación, convirtiéndola en su fortaleza, en su sala de guerra. Con ese simple gesto, se aisló del mundo exterior, de las expectativas de sus invitados, de la boda que ya no existiría, de la vida que se suponía que debía comenzar ese día. Nadie la interrumpiría. Lo que estaba a punto de hacer requería una concentración absoluta, libre de cualquier interferencia del mundo que estaba a punto de dejar atrás. Su teléfono móvil estaba sobre el tocador, junto a los pinceles de maquillaje y los frascos de perfume. Lo tomó. La pantalla se iluminó al instante, revelando una avalancha de notificaciones. 17 llamadas perdidas de su madre. Mensajes de texto del organizador de la boda preguntando si necesitaba algo. «Ya llegamos, estás preciosa», de su prima, que seguramente la había visto de lejos más temprano. Cada mensaje era una pequeña punzada de un universo paralelo, un recordatorio de la farsa que se estaba desarrollando en la planta baja del hotel, una celebración para una novia que ya no existía. Con un solo movimiento rápido y decidido de su pulgar, deslizó el dedo por la pantalla
y descartó todas las notificaciones. No sintió la más mínima tentación de responderle a su madre, de inventar una excusa o de buscar consuelo. Esas conversaciones pertenecían a un futuro que acababa de ser aniquilado. Explicar, llorar, ser consolada, todo eso vendría después, si es que llegaba a venir. En ese momento, solo había una tarea, una acción que lo eclipsaba todo. Su mente estaba despejada, su propósito era singular, y el ruido del mundo exterior era irrelevante. Abrió su lista de contactos y sus dedos se deslizaron por la pantalla táctil con una velocidad eficiente. Pasó por encima del nombre de su madre, de su padre, de sus amigas más cercanas. No buscaba un hombro sobre el que llorar, ni una voz amiga que la calmara. Buscaba un arma. Sus dedos se detuvieron en un nombre que no había marcado en más de un año: Javier Serrano. El nombre en la pantalla parecía brillar con un potencial destructivo. Por un instante, recordó la advertencia de Marcos: no hables nunca con él, es un hombre resentido y peligroso. Sonrió sin alegría. Peligroso era exactamente lo que necesitaba. Javier Serrano había sido el socio original de Marcos, el cerebro técnico detrás de su primer gran éxito. Pero en la negociación que los catapultó al estrellato, Marcos había maniobrado para dejarlo fuera, utilizando información financiera fraudulenta para devaluar la participación de Javier y comprarla por una miseria. Javier siempre lo había sospechado. Había luchado legalmente durante un tiempo, pero nunca pudo encontrar las pruebas definitivas. Elena, en cambio, sabía exactamente dónde estaban esas pruebas. Sabía de la cuenta bancaria oculta, de los correos electrónicos con doble sentido. Javier no era solo una víctima, era el misil perfectamente guiado que ella necesitaba para destruir el objetivo. Su pulgar se detuvo sobre el botón verde de llamar. No hubo vacilación. No hubo un último recuerdo de los buenos tiempos con Marcos, ni una punzada de duda. Todo el amor que alguna vez había sentido por él se había quemado por completo en el fuego de la traición, y lo que quedaba era tan duro y frío como el acero. Presionó el botón. Se llevó el teléfono a la oreja. Su rostro era una máscara de neutralidad impasible mientras escuchaba los tonos de llamada, uno tras otro, resonando en el silencio de la suite nupcial. Cada tono era como el tic-tac de una bomba a punto de estallar. ¿Diga? La voz de Javier al otro lado sonaba cautelosa, confundida por ver su nombre en su teléfono. Elena no perdió el tiempo en saludos. Su propia voz, cuando habló, era irreconocible. Era más baja de lo normal, absolutamente calmada y desprovista de cualquier inflexión emocional. No sonaba como una mujer despechada, sino como una ejecutiva dictando instrucciones. Sin rodeos, le explicó quién era y qué sabía. Le dio números de cuenta, fechas específicas y contraseñas de archivos que recordaba haberle visto usar. Fue una confesión brutal, una disección clínica de un fraude, entregada en menos de 2 minutos. «Gracias», fue lo único que dijo Javier antes de colgar, su voz cargada de una emoción que contrastaba con la frialdad de Elena. Ella bajó el teléfono y lo colocó suavemente sobre el tocador. El silencio que llenó la habitación después de la llamada fue diferente. Ya no era el silencio del shock o de la soledad, era el silencio del trabajo bien hecho, la quietud que sigue a una detonación controlada. Una extraña sensación de ligereza la invadió. No era felicidad, ni siquiera satisfacción. Era la liberación. Acababa de deshacerse no solo de un hombre infiel, sino del peso de sus secretos, de la carga de su lealtad ciega y del papel de protectora que tan gustosamente había asumido. Por un instante, se quedó completamente inmóvil en el centro de la suite, escuchando el eco de su propia acción en el silencio. La adrenalina de la llamada comenzó a disiparse, y temió que el vacío y el dolor volvieran a inundarla. Pero no lo hicieron. En su lugar, sintió una calma extraña, una quietud profunda como la de un lago después de una tormenta violenta. El agua está turbia, pero la superficie está en paz. Miró a su alrededor, a los muebles caros, a los pétalos de flores esparcidos por el suelo, al champán sin abrir en una cubitera de plata. Eran los accesorios de un escenario,
el decorado de una obra de teatro en la que ella ya no era la protagonista. Sus ojos se posaron por última vez en el vestido de novia. La luz del sol lo hacía brillar, dándole un aire etéreo y fantasmal. Era el último símbolo que la ataba a esa vida, la última reliquia de la mujer ingenua que había entrado en esa habitación por la mañana. Se acercó a él. Su movimiento ya no estaba cargado de la rabia de antes, sino de una finalidad solemne. Pasó los dedos por el intrincado encaje de las mangas, un tejido que le había parecido un sueño hecho realidad. Sintió su textura bajo sus dedos, una última caricia, una despedida fría y definitiva a la novia que nunca llegaría al altar. Abrió la maleta más grande, la que estaba preparada para 2 semanas de luna de miel en Italia. Con una precisión casi quirúrgica, descolgó el vestido de la puerta. No lo arrojó dentro con ira. Al contrario, lo trató con un respeto casi fúnebre. Lo extendió sobre la cama y comenzó a doblarlo con cuidado, como si estuviera preparando un cuerpo para su entierro. Cada pliegue era un adiós a un sueño, a una promesa, a una mentira. Lo colocó dentro de la maleta y bajó la cremallera. El sonido del cierre, áspero y final, fue el punto y final que necesitaba. El vestido, y todo lo que representaba, estaba ahora sepultado. La novia había muerto. Ahora, otra mujer tenía que nacer de sus cenizas. Buscó en la misma maleta y sacó un sencillo vestido negro de lino. Era la prenda que había planeado usar para una cena romántica en la costa de Amalfi. La ironía era tan amarga que casi le hizo sonreír. El negro, el color del luto, se había convertido inesperadamente en el color de su emancipación. Se quitó el albornoz de seda blanco, dejándolo caer al suelo sin cuidado, y se deslizó en la tela oscura y fresca del vestido. Era simple, sin adornos, pero en ese momento se sintió más ella misma que nunca. Al ajustarse el vestido, su reflejo en el espejo del tocador la capturó una vez más. La transformación era sobrecogedora. La mujer que le devolvía la mirada era una completa extraña, pero una que ya no inspiraba lástima, sino una especie de respeto temeroso. Su rostro seguía pálido, y las marcas de las lágrimas aún eran visibles si se miraba de cerca, pero envuelta en la sencillez del vestido negro, parecía haber crecido, haberse solidificado. La fragilidad había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una fuerza inquebrantable, la fuerza de alguien que lo ha perdido todo, y ha descubierto que, por eso mismo, ya no tiene nada que temer. Actuó con una eficiencia tranquila, recogió su bolso, donde estaban su cartera y sus llaves, tomó el teléfono y lo guardó dentro. No cogió nada más, ni una foto, ni un recuerdo, ni las joyas que Marcos le había regalado. Estaba haciendo un borrón y cuenta nueva radical. Se puso unos zapatos de tacón bajo que hacían un sonido suave y decidido sobre el suelo de mármol de la entrada de la suite. Caminó hacia la puerta, su espalda erguida, su cabeza alta. Giró el cerrojo que antes había cerrado con tanta determinación, abriendo de nuevo su conexión con el mundo. Abrió la puerta y salió al pasillo. Estaba vacío, un testigo silencioso de su colapso y su renacimiento. No miró hacia atrás, ni siquiera por un segundo. No había nada para ella en esa habitación. Giró en la dirección opuesta a la suite de Marcos y caminó con paso firme hacia el final del corredor, donde sabía que se encontraba el ascensor de servicio. Quería desaparecer como un fantasma, sin dar explicaciones, sin enfrentarse a miradas de compasión. Su victoria era silenciosa, personal, y no necesitaba público ni aplausos. Entró en la fría caja metálica del ascensor de servicio. Las paredes de acero inoxidable estaban frías y desnudas, un marcado contraste con la opulencia del resto del hotel. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, vio su reflejo en su superficie pulida por última vez. La imagen era nítida. Una mujer vestida de negro, sola, con una expresión de calma absoluta en su rostro. Mientras el ascensor descendía, sintió que no solo estaba bajando de piso, estaba descendiendo de una vida construida sobre una fantasía, volviendo al suelo firme y real. Las puertas se abrieron en un área de servicio subterránea, un laberinto de hormigón y tuberías.
Siguió las señales de salida hasta que encontró una pesada puerta de metal que daba a una calle lateral. La empujó y la luz del sol de la tarde la golpeó con fuerza, haciéndola parpadear. Mientras en la entrada principal del hotel los invitados seguían celebrando una unión que nunca ocurriría, brindando por una felicidad inexistente, ella salía por la puerta de atrás, como una prisionera que acaba de encontrar la libertad. El aire fresco en su rostro se sintió como el primer aliento de una nueva vida. No se giró para mirar el imponente edificio, ese monumento a la vida que acababa de demoler. Siguió caminando, alejándose de las ruinas. Levantó una mano, con una naturalidad que la sorprendió, y un taxi amarillo se detuvo a su lado. Se subió, cerró la puerta y le dio al conductor una dirección al azar. Un barrio al otro lado de la ciudad, un lugar donde no conocía a nadie. Mientras el coche se incorporaba al tráfico y se alejaba, Elena no miró por el espejo retrovisor. Miró hacia adelante, a través del parabrisas, a la carretera abierta que se extendía ante ella. No era una novia abandonada. Era una mujer que por primera vez acababa de elegirse a sí misma.